La Universidad Católica en Venezuela es un centro de reflexión permanente, de análisis. Precisamente Oscar Ángel es profesor de la Universidad Católica junto con la Universidad Central, y hace poco fue un evento muy importante porque era analizar todo este proceso de cambios en América Latina en los últimos 20 años. ¿En qué consistió este foro de la Católica en los recientes días? Sí, fue un simposio de 3 días analizando, digamos, los 20 años del socialismo del siglo XXI y que dejaron muy mal parado digamos, a estos 20 años precisamente más con rasgos fascistoides y fascistas que con rasgos verdaderamente socialistas, ¿no? ¿Quiénes intervinieron en ese foro? Bueno, por ejemplo, en ese tema de fascismo intervino Leonardo Carvajal, quien presentó un libro además dejando claro que toda esta ideología, digamos, que se llama el supuesto socialismo del siglo XXI, no es un verdadero socialismo, sino que más bien tiene rasgos típicos de todo fascismo militarista, caudillista, donde todo depende del Estado y el Estado se hace con todo el poder, o sea, digamos que es la ideología fascista en definitiva la que se ha impuesto en Venezuela, ¿no? ¿Qué otros temas se tocaron? Se tocaron, por ejemplo, todo el tema de los derechos humanos, las violaciones a la libertad de expresión. Bueno, el año pasado alrededor de 100 medios de comunicación, sobre todo por los problemas de papel, dejaron de circular en Venezuela. O sea, diarios tan importantes como El Nacional y como Panorama. El problema con las cableras, digamos, con emisoras como CNN, como Antena 3, como Radio Caracol, todas fuera de la programación, o sea, una presión impresionante contra los medios de comunicación. Ahora las últimas sanciones que han habido y decisiones del propio Tribunal Supremo contra medios importantes de comunicación en Venezuela. Entonces todo ese terrorismo judicial, digamos, acrecentado por la persecución al Parlamento. Entonces, claro, uno de los temas importantes es decir, bueno, ¿por qué ha habido un desfalco tan grande en los últimos tiempos en Venezuela? Bueno, porque se ha perdido el control. El gobierno no ha permitido que se controle PDVSA, que se controle justamente toda la administración pública, y una vez que no hay control, porque no hay posibilidad de control, porque los que tienen que controlar son perseguidos y son justamente judicializados, el tema de que se aflojan todos los controles. El Contralor, por ejemplo, es alguien vinculado ideológicamente al gobierno, y esto lo que hace simplemente es hacer que esa independencia de la que muy bien hablas tú permanentemente, separación y autonomía de los poderes públicos, esté completamente pisoteada y evidentemente no haya ningún control, ¿no? Ahora estos eventos de la Católica, desgraciadamente, es para un público que ya está convencido de los que van a hablar sobre un tema. Falta más bien el debate, la confrontación de ideas, ¿no? Claro, el debate es importante, o sea, y ese es uno de los éxitos, por ejemplo, de este programa, o inclusive de Globovisión, que hay mucho debate de ideas, pues, entre otros, con el programa de tu compañero Halim Naim, Claro, que tiene un programa Podium donde 2 personas van y debaten sobre un tema el mismo día, personas con ideas distintas sí, y pues está pasando mucho controversiales. eso en el país. El gobierno reúne a su gente y habla a su gente, Claro, y la oposición a su gente. claro. Pero falta, digamos, ni El siquiera el debate, debate para ganar claro. la discusión, sino para compartir ideas y compartir proyectos, que es lo interesante. Sí, 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 Vemos sí. que en Europa, Alemania, la oposición y el gobierno discuten en las elecciones, pero después pactan y gobiernan juntas, como fue Angela Merkel, demócrata cristiana, con el Partido Socialdemócrata. Bueno, y ni hablar de la política española, donde el debate es permanente, profundo, y al final, si no haces mayoría absoluta con otra fuerza, simplemente no hay gobierno. Entonces estás obligado a combatir las ideas del adversario, pero a la vez estás obligado a compartir con él espacios importantísimos de gobierno y a ceder justamente en función del bien común y del bienestar colectivo, ¿no? Por cierto, tú estuviste en una experiencia muy interesante cuando participaste en foros en Madrid, en las universidades, sobre el tema precisamente de la propaganda política, ¿no? Sí, de la comunicación política, o sea, y cómo pues todas estas figuras carismáticas que tienen los partidos españoles, el propio Pedro Sánchez, Casado y el de Ciudadanos, evidentemente que son Rivera, son gente que tiene un carisma especial y que tiene un empuje además de muchísima juventud, que es algo positivo, porque uno ve en España la renovación y las nuevas, justamente las nuevas generaciones tomando el control del poder en ese país, ¿no? Uno de los temas era precisamente la televisión y la propaganda política, ¿no? Sí. ¿Qué conclusiones había en ese seminario? Bueno, el impacto masivo
que tiene la comunicación televisiva sobre todo y que sigue teniendo a pesar del Internet en el mundo político europeo y en el mundo evidentemente actual, ¿no? O sea, es el medio más directo, es el medio que menos engaña. O sea, aquí no estamos en una fake news hablando de una mentira o creándola. En los medios de comunicación de redes se pueden encontrar con mucha más facilidad muchísimas mentiras y evidentemente eso afecta mucho la comunicación, ¿no? No es que no sean positivas las redes, lo son, pero en la televisión sigue siendo el factor fundamental para la cuestión política, pues a partir, por ejemplo, de ese debate famosísimo que hubo en los Estados Unidos hace muchísimos años entre Nixon y Kennedy. O sea, ese debate marcó una pauta y en esos países desarrollados, lamentablemente no pasa en Venezuela, pero lo vemos en los países desarrollados todo el tiempo. Los grandes políticos, los líderes políticos están debatiendo sobre los problemas fundamentales que existen en el país, ¿no? Sí, decían que Eisenhower lo eligió prácticamente la radio, a Nixon y a Kennedy, y sobre todo a Kennedy, la televisión, pero ya Barack Obama fueron las redes sociales, o sea que hay un nuevo factor de influencia política. Claro. E incluso a Trump utilizó mucho todo esto. Claro, y digamos, pero en los países donde el Internet está tan golpeado como en Venezuela, y eso fue una de las cosas que hablamos en el seminario ese de los 3 días, en el simposio sobre los 20 años, evidentemente que eso hace que todavía la televisión siga teniendo una influencia fundamental, porque el Internet camina muy lento, el Internet no todo el mundo tiene Internet, o sea, la mayoría no puede pagar, digamos, los altos costos para tener un Internet, digamos, ilimitado y muy rápido, o no existe, como en Venezuela, que es un desastre, ¿no? No quiero terminar sin preguntarle también porque hay muchos venezolanos que están yendo a España a optar a la nacionalidad española por la vía de una reivindicación que da España a quienes son judíos o demuestran haber tenido vínculos con el judaísmo en sus familias, y creo que tú eres uno de esos casos, ¿no? Sí, son muchísimos casos de venezolanos optando por la nacionalidad, digamos, sefardí o española, en el caso del papá de Leopoldo López, por la vía, digamos, extraordinaria de la concesión de esa nacionalidad. Y creo que, digamos, la Constitución del 99 abrió el camino para que cualquiera pueda justamente ser colombiano y ser venezolano a la vez. Y en este caso España ha sido consecuente. O ser digamos, de otra nacionalidad y venezolano a la vez. Y en ese caso específico, con el tema de los sefardíes, evidentemente es una grandísima reivindicación histórica por todo el proceso de sufrimiento, de expulsión que tuvieron, digamos, como víctimas a los sefardíes. Y yo creo que en Venezuela todos tenemos que tener por algún lado algo de sangre sefardí, porque es lo natural, porque cuando uno va a sus abuelos y va luego a sus tatarabuelos, uno diría ahí, o sea, ahí, por ejemplo, yo tengo Meneses en mi apellido, ese es Meneses. Aquí tuvimos al abogado precisamente español, lo entrevistamos en Globovisión, Sí. que es uno de los que está llevando adelante todos estos procesos legales ante el gobierno de España, ¿no? Sí, al doctor Luis Portero, que es evidentemente una eminencia en esa dirección de la consecución de la nacionalidad para todas aquellas personas que demuestren que tienen una línea de sangre sefardí, ¿no? Bueno, y además, como tú dices, la Constitución venezolana facilita el tener varias nacionalidades, claro, y es legal aquí y en España, así es que absolutamente cerramos legal. Nuestro recorrido Y eso hoy. es parte del mundo de hoy, que la gente tenga inclusive no dos nacionalidades, sino múltiples nacionalidades. Muchos parlamentarios, como es el caso de Leopoldo López, de otras nacionalidades también, fueron en planchas europeas porque eran ciudadanos europeos, aunque no eran originarios del país que los postuló. Así pues, amigos, despedimos a Oscar Arenal, profesor universitario sobre temas internacionales, y mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.